Bien, 1:00 p.m. en la República Argentina. Vamos a comentarte que estamos con 16 grados 4 décimas. 16 es la térmica en San Miguel de Tucumán, 37% la humedad. Vientos en calma del modo del sureste y está nubladito. Vamos a tener una máxima de 20 grados para el día de hoy. Así que bueno, aquí estamos con esta propuesta hasta las 2 de la tarde acompañándonos con Gnosis, el encuentro con uno mismo. Así que bueno, le damos la bienvenida a los chicos, a Cecilia Güemes y a Alejandro Zapp, que nos acompañan hoy. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que muy buena repercusión a lo largo de toda la semana. Gente que se ha estado comunicando, vamos a pasar el número de teléfono para que puedan también seguir haciéndonos consultas. 3813-556564. Le mandamos, tenemos muchos saludos que lo vamos a mandar después, antes de irnos a la pausa. Bueno, seguimos entonces con la propuesta que teníamos. Así es, Alejandra, muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a tomar un poquito de lo que en la conferencia anterior compartíamos con todos ustedes acerca de lo que es el yo psicológico. Bueno, como siempre falta el tiempo, aunque no parezca, sí. Queríamos recapitular simplemente un poquito para decir, recordar a través de los ejemplos que dimos, por ejemplo, cómo se forma el yo, cómo se manifiesta, cómo se alimenta, cómo se elimina, ¿sí? Habíamos visto nosotros que cómo se forma un yo a través de las impresiones no transformadas. Habíamos dado el ejemplo nosotros de un hombre que mira a una dama, comienza con un pensamiento, quizás de admiración, bueno, y termina con pensamientos lujuriosos o prácticamente con la mente o con el deseo, llevando a la cama y teniendo sexo con esa persona a nivel mental. Entonces, es una impresión no transformada en ese momento, ¿sí? Claro. ¿Por qué decimos es una impresión? Porque entró en nosotros a través de cualquiera de los 5 órganos de los sentidos. Entonces, eso ayuda a que tengamos en cuenta que una impresión, y como la propia palabra viene también, si se quiere imprimir algo, claro, se imprime en nosotros, en nuestra conciencia, en nuestros modelos energéticos. Y si nosotros no trabajamos la impresión, vuelve a presentarse, ya piensa uno mucho más cosas con la mente descompuesta, y eso trae como resultado que esa impresión va siendo cada vez más robusta, robustecida, la engordamos, le damos cada vez más de nuestra energía. Entonces, ¿cómo se manifiesta? En el cómo pensamos, en el cómo sentimos y cómo actuamos. ¿Cómo se alimenta? Lo que acabamos de decir y que explicamos en el encuentro anterior, con impresiones mal transformadas, que vuelven a presentarse y a repetirse, y uno cada vez le va entregando más de nuestra energía, ¿sí? ¿De qué más se alimenta? Del deseo, de la charla interior o charla mental, que también ya hablamos, de las emociones, fundamentalmente. ¿Y cómo se elimina? También va a introducirnos a nosotros en el día de hoy a lo que sería la ciencia de la meditación, que acá tenemos nuestro amigo Alejandro, que él va a dar un poquito una introducción porque vamos a tener muchos otros encuentros para hablar de lo que es la ciencia de la meditación, sus beneficios, etcétera, ¿sí? Entonces, primero, antes de hablar de ese puntito, quería compartir con todos los que estamos escuchando, decíamos que eran 7 los pecados capitales, ¿sí? Y que cada cabeza de legión o pecado capital, llamado así, porque esas cabezas son cabezas de muchos otros yoes. Queremos dar un ejemplo, la nombramos simplemente, que son 7, la ira, codicia, lujuria, envidia, gula, orgullo y pereza. Y también habíamos adelantado que existe una 8ª cabeza descrita por el venerable maestro Lakshmi, que es el miedo o temor. Bien. Pero queremos, por ejemplo, que quede claro por qué decimos que la ira o cualquiera de estos 7 es una cabeza, ¿sí? Bien, dentro de cada una de estas cabezas existen cientos de yoes que la componen. Vamos a dar un ejemplo. Yo elegí para compartir el yo de la ira, que todos tenemos de todos. Ya también dijimos que cada uno quizás tiene una preponderancia en alguna de estas cabezas, pero que sepamos que somos una multiplicidad psicológica de estos defectos y que están representados en nosotros de una forma más manifiesta, menos manifiesta,
que le damos expresión o quizás están reprimidos o en forma oculta. Pero, señores, los tenemos a todos. Bien, y ¿Sí? lo importante es saber que, por ejemplo, en el caso de la ira, no siempre se va a manifestar con mucha bronca. No, porque ahora vamos a dar los Perfecto. ejemplos. Vamos Vamos a a leer los algunos ejemplos. de ellos para que uno entienda. Por ejemplo, nosotros decíamos el yo de la ira, que nos hace explotar. Ujú. Generalmente uno usa esa palabra coloquialmente hablando. Pero, por ejemplo, miren todo lo que tiene la ira. Antipatía, agresividad, alarmista, altanería, blasfemia, una persona beligerante, la burla, el conflictivo, el caprichoso, la crítica mordaz, el contrincante, el competitivo, el irresistible. ¿En qué sentido? Que no puede vencer al impulso de la ira. El irrespetuoso, la calumnia, el coraje, criminal, que es tremendo. O sea, ya estamos hablando de un extremo de la ira, por ejemplo, en este caso, un asesino. El que mata, el que le quita el cuerpo físico a otro ser. Y eso no escapa al reino animal. ¿Sí? La crueldad, la cólera, el que es drástico. ¿Qué otra cosa más? Escuchen esto. Discutidor, el dominante, la desesperación, la discordia, el desprestigio, la desobediencia, el destructor, el disgusto, el despecho, la disidencia, disonante, la displacencia, el egoísmo, la falacia, fastidiar, el fatalismo, el grosero, el genocidio, la furia, la frustración, la impaciencia, incomprensión, intolerancia, insolente, injuria, iniquidad, intriga, impulsivo, inconforme, intransigencia, ironía, intrépido, irracional, irritable, irreflexivo, chicos, y etcétera, etcétera, etcétera. Porque yo no nombré cientos, nombré los más representativos de esta cabeza, Unos de cuantos. legión o pecado capital, unos cuantos, Y, y a casi todos le decimos presente. ¿Qué le parece? Entonces, uno va viendo por qué se tiene que entender y así, quizás en otro momento, lo compartimos porque el espacio, no nos alcanza el espacio de tiempo para claro. explicar de cada uno. Tal cual. Pero hemos elegido una cabeza de legión. Vos ¿Qué fíjate, es lo ¿no? importante? Que sabemos Sí. que cada uno de estas cabezas, con cada uno de estos yo, hemos dicho que tiene un porcentaje de nuestra conciencia atrapada. Ujú. Cuando uno va trabajando ese defecto psicológico, hasta desintegrarlo, se libera ese porcentaje de conciencia que tiene atrapado. Y van naciendo una virtud, van haciendo también algo lindo en el ser humano. Porque, o sea, uno, hablando como esto, como que es un mensaje, no, que no tiene esperanza, no, al contrario. La gnosis, como doctrina, siempre da y aporta un mensaje esperanzador. Y eso es muy importante para tener en cuenta. Cuando uno se da la tarea de todo lo que venimos viendo, de toda la didáctica y de la dinámica psicológica y mental que nosotros debemos practicar, nosotros ¿qué nos estamos dando cuenta? De que podemos liberar ese porcentaje de conciencia y que nazca la virtud oculta en ese defecto. Ese defecto tiene atrapado y oculto la virtud que nosotros deberíamos desarrollar. Vamos a nombrarla simplemente. Cuando una persona va trabajando y eliminando la ira, adquiere la paciencia. Que nos hace, soportar con serenidad todo tipo de contradicciones de lo que nos puede pasar. Con paciencia, con paz interior. Una persona iracunda debería transformarse en una persona pacífica y con mucha paciencia y tolerancia. La codicia, la virtud oculta, es la caridad hacia el prójimo. Y el prójimo somos todos y es todo el planeta. No tan solo un ser humano. Uno está muy habituado a pensar que el prójimo solamente es un ser humano. El prójimo es una planta, un árbol, una flor, un animal, un río, un lago. Porque la tierra hemos dicho que es un ser vivo. De la lujuria, ¿cuál sería la virtud? La castidad. Y en este caso lo que se llama la castidad científica. Porque uno acá, en estos estudios gnósticos, aprende a usar, a utilizar nuestra energía sexual a través de la transmutación de otra manera y con otras finalidades. Que eso es un capítulo totalmente aparte que también lo vamos a compartir. La envidia. La virtud oculta se transforma en la alegría por el bien ajeno. La gula, en templanza, en moderación. Debemos ser moderados para todos.
O sea, para todos, no tan solo para alimentarnos, para Claro. comer o beber, sino para todo en la vida. El orgullo, la virtud oculta es la humildad. Y esto es muy importante porque parte de la humildad consiste en reconocer de que existe un Dios y para el que no cree en Dios, en alguna fuerza de tipo superior. Ese reconocimiento nos pone ya en el punto o en la posición de que existen por encima de nosotros seres que son perfectos o fuerzas en el universo que nos dan esa perfección o ese sentido de pertenencia y que uno decir que uno no es nada o que es un granito de arena en el planeta. Y desde acá, por ejemplo, es algo que también uno debe ir corrigiendo cuando uno se expresa o cuando uno emplea palabras que prestan a la confusión. Uno dice la virtud oculta del orgullo es la humildad. La humildad no es una condición social. Uno usa la palabra humilde para decir que una persona es pobre económicamente o monetariamente hablando. No, eso está mal utilizado. O sea, es una forma inapropiada de utilizar algo que en realidad es una virtud en un ser humano. Porque estamos hablando de las virtudes y de valores que debemos desarrollar. Se dice, es una persona quizás pobre económicamente. Sí. ¿Mm? La humildad es un tremendo valor, no una condición social que tiene que ver con la economía de la persona. Y para nombrar la pereza, cuando uno trabaja sobre la pereza, adquiere lo que se llama la diligencia, que nos mueve a cumplir todo lo que tenemos que hacer en nuestro diario vivir con prontitud, con agilidad. Eso queremos compartir. ¿Sí? Fantástico. ¿Hasta Bueno, acá? lo importante, faltaba el yo temor. Lo importante es recordar cómo hacemos para descubrir a esos yoes, porque por ejemplo, volviendo al de la ira, ¿no? Donde decías que una persona, por ejemplo, que se hace la víctima, ¿no? En un montón de cosas, en realidad, digamos, está oculto ese ego de la ira, ¿sí? Y no necesariamente una persona violenta, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para descubrir? Vamos a reiterar algunas de las prácticas que ya dimos, la clave de sol, recuerdo de sí, el observador observado, y la importancia de mantener ese centro permanente de conciencia para poder descubrir a estos personajes múltiples que tenemos. Así es, Alejandra. Eso sería un poquito más profundo, un poquito más fino en el trabajo de la observación y de la autoobservación. Porque quizás acá hemos nombrado los defectos que son mucho más fáciles de reconocer, que son visibles en nuestra conducta. Pero eso no significa que existan defectos dentro de un pecado capital o de una cabeza de legión que no se manifiesten en nosotros. Habíamos dicho, por ejemplo, también en la ira. Quizás es una persona que no reacciona físicamente. Viene una persona, la insulta, le dice algo desagradable y bueno, quizás no contesta. No hay una palabra inapropiada, lo que diríamos una mala palabra, un gesto. Hay gente que, bueno, obviamente, como uno dice, basta a las trompadas. Y bueno, y tiene ese tipo de consecuencias. Quizás una persona recibe una injuria, un maltrato, de cualquier naturaleza y la persona no reacciona. Que está bueno, lo vamos a decir que no reaccionar está bueno. Pero quizás en su mente, a lo largo de todo el día, en su mente sí tiene esas batallas mentales. Está con la charla interior, con esa canción psicológica y tiene lo mismo, esa agresividad o esas ganas de responder en forma reprimida. No significa que porque no se vea, la persona no está reaccionando. No está reaccionando en el plano físico y con el cuerpo físico, pero sí quizás a nivel de la mente, a nivel mental. Bien, ¿Sí? perfecto. Y quizás la persona le dolió el estómago, hace una gastritis, desarrolla una úlcera. ¿Por qué? Porque esa ira reprimida va a repercutir en algún daño de algún órgano que quizás no lo exterioriza, pero interiormente eso a la persona le produce un impacto negativo. Bien, clarito. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ¿qué vamos a hablar ahora? Decíamos que el venerable maestro Lakshmi describe a favor nuestro, para que sepamos por qué a veces actuamos como actuamos, una octava cabeza de legión o un octavo pecado capital. ¿Y cuál es el yo del miedo o del temor? Que es fundamental, porque esto de verdad
una vez que la persona comprende cómo esto actúa en nosotros, puede modificar su vida ostensiblemente. Miren lo que el maestro plantea acá con este yo del temor, que son temores nacidos en la niñez por traumas o complejos provocados en nosotros por familiares, por amigos, quizás por el trabajo, por el grupo de personas con la que nos rodea, ¿sí? Y eso es muy importante porque eso también requiere de nosotros una retrospección a esa etapa en nuestra línea cronológica de vida para poder descubrir qué trauma, qué complejo nos instalaron o creció o la impresión no se transformó y que a nosotros nos va marcando terriblemente en la vida adulta. Estos son los que nombra el venerable maestro Lakshmi y prestemos atención. Temor a lo desconocido, temor al que dirán, temor al fracaso, temor a la vida, temor a la gente, temor a perder la imagen, temor a la muerte, temor a perder algo, como familiares, amigos, también incluyen bienes materiales, profesión, etc. Temor a ser sincero y natural, porque nos censuren. Temor a la soledad, temor a la pobreza, temor a equivocarse, temor a las reacciones, temor a sufrir, temor a perder el empleo, temor a la culpabilidad. Y obviamente que el venerable maestro Lakshmi acá está nombrando lo que más marca la vida de nosotros en nuestro diario vivir. Que esto es muy cotidiano, esto forma parte de eso en la parte horizontal en la vida en nosotros. Entonces el maestro también aclara, y que eso está muy lindo, de que, bueno, en esta conferencia que estamos compartiendo con todos, nosotros también lo llevemos bien claro, porque muchas veces se confunde este miedo o temor con respeto, y no tiene nada que ver ganarse el respeto de una persona a que nos tengan miedo. A ver, la clásica, la típica, uno no quiere perder el trabajo. Tomemos esto, como dice a ver el maestro acá, temor a perder el empleo. Tengo miedo de perder el laburo, el trabajo. Y tengo quizás un jefe o una jefa muy maltratadora, que falta el respeto en forma continua, quizás llega a la agresividad, al chantaje, al acoso, al bullying, etc. ¿Sí? Que también se ve muy, en forma muy común, hoy por hoy. Entonces la persona, el jefe o la jefa, no goza de un respeto de sus empleados, sino que le tienen miedo, tienen temor de perder el empleo, de quedarse sin su mensual, sin el dinero, y la persona en pos de eso acepta cualquier tipo de humillación que son indignos para el ser de uno. Siempre hablando con un equilibrio, por supuesto, chicos. Claro. Pero, a ver, esa persona dice, mirá cómo los tengo a mis empleados, cómo me respetan. No, no los respetan. Le tienen miedo. Le tienen miedo, le tienen temor. Porque como dice el maestro Lakshmi, una persona que no respeta y no teme es una persona fracasada, es un ser primitivo. Porque está bien no temer, pero sí se debe respetar absolutamente todo de los otros seres vivos. Y siempre nos vamos a referir de esta forma en la Gnosis. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos del respeto a todo ser que tenga vida. Porque ahí está representado, vamos a ver en la conferencia 5 cuando la veamos, que a la vida hay que respetarla en todas sus formas. En toda la biodiversidad debe haber un respeto. Bien. Y con esto me das pie para empezar a realizar una invitación en la que obviamente es para todo el público, no solamente para la gente que formamos parte de esta institución, sino para todos. Saber que absolutamente todo lo que se hace en esta institución, en la Gnosis, a través de Ajalcac, son libres y gratuitas, ¿sí? Primeramente, invitarlos para el día 30, ¿sí? El 30 de agosto, de todas maneras, lo vamos a estar reiterando en forma continua. El 30 de agosto a las 20:30 horas es la convocatoria, será en el Teatro Alberdi. Vamos a dar una conferencia pública que se denomina El Poder del Sonido para Sanar. Y va a estar dictada por Alejandro Sab, que está acá con nosotros. Entonces Ale va a ir introduciéndonos de a poquito, ¿no? En estas visitas que vamos a tener de Alejandro aquí en el programa.
Y también a partir del día 25 de agosto vamos a comenzar con actividades, también 8:30 de la noche, en Catamarca 181, con esta gran campaña que hay en toda la República Argentina, que se llama Medita Argentina, en donde te vas a poder acercar porque, por ejemplo, vamos a tener prácticas de meditación con cuencos, la práctica de meditación, se van a enseñar las técnicas, y prácticas de vocalización, de runas, ejercicios físicos esotéricos, y también esencialmente, digamos, vamos a volver a retomar el último día sobre lo que es la meditación, las técnicas, y obviamente se van a hacer prácticas. Van a ser 1, 2, 3, 6 días durante todo el mes, que lo vamos a estar obviamente recordando para que te puedas sumar a esta actividad de Argentina Medita. Recordemos que es libre y gratuita. Se van a realizar en diferentes direcciones. Por lo pronto tenemos esta, Catamarca 181, comienza el 25 de agosto, 8:30 de la noche. Se va a comenzar con las prácticas de meditación con cuenco, también en Catamarca 599, en la calle Las Piedras. 586. Las Piedras 586 también, en Avenida Más de Luna 2999, también en todas las sedes que tenemos acá en San Miguel de Tucumán, en Concepción, en Aguilares, en Tafí Viejo, en Famayá, en Alderete, en absolutamente todas se van a hacer estas actividades y la vamos a estar invitando a todos. ¿Nombraste Concepción y Alberdi? Sí, señora. Bien. Concepción, Alberdi, a todos. ¿Mm? Bueno, terminen como para que podamos redondear. Bueno, acá, hablando un poquito del miedo, nosotros ya compartimos con todos lo que eran las clases de educación fundamental basados en la gran obra del venerable maestro Samael. Y él nos dice que el miedo es una de las barreras para la inteligencia, que la educación debería acabar con el miedo en las personas, porque la iniciativa propia, libre, espontánea, creadora, sin condicionamientos, surge en nosotros cuando no tenemos miedo, cuando la persona no tiene miedo a la crítica ni al qué dirán, como comentábamos hace rato. Precisamente la mente está manejada por el dogmatismo y el miedo. Entonces nosotros debemos cambiar ese modo de pensar, porque si nosotros a partir de hoy nos analizamos, nos vamos a dar cuenta que todo el tiempo hay un miedo. Sí. Y de allí que el maestro Lakshmi nos dice que él le da la mano a cada uno de los agregados psicológicos de todas las cabezas. En todo está involucrado, de un modo u otro, está involucrado el miedo. Ahora, por ejemplo, para que ya darle un poco, o vamos al corte después. No, sí. Le queda unos minutitos todavía. Bueno, redondeando, decíamos nosotros, ¿cómo eliminamos los yoes? Que también ya lo tocamos anteriormente. Con la autoobservación, el recuerdo de sí. Autoobservándome, descubro en mí, ser un vigilante de mí mismo. Hay que descubrir los defectos, porque si uno no descubre los defectos, ese es el primer paso hacia la eliminación. Descubrir, tengo este agregado psicológico, este defecto, o quizás el que más me hace daño, o el que más se manifiesta. Entonces, autoobservarme es fundamental y recordarme a mí mismo. Observador observado, la clave de Sol que ya entregamos, se estudia en qué centro de la máquina humana se manifiesta. En el centro motor, en el centro sexual, en el centro intelectual, en el centro emocional, en el centro instintivo, en algunos de los centros se manifiesta, que es motivo también de otra conferencia. Y ver las diferentes formas que se van manifestando, ¿para qué? Para hacerle un seguimiento al agregado que nosotros hemos detectado y que decimos, con este agregado, con este mal hábito, comienzo mi trabajo psicológico de muerte mística o muerte psicológica, y este es el que quiero desintegrar. Entonces, lo descubro, le hago un seguimiento, que ese es el segundo paso, ese análisis, y la meditación, que ese sería el tercer paso. Desarrollar la comprensión de ese defecto, descubrir el hondo significado de las manifestaciones que tiene el yo. ¿Por qué de verdad me hace daño? ¿Por qué de verdad necesito eliminarme
eliminar y deshacer de mi mundo interior ese defecto. Entonces, eso es lo que a mí me permite, a grosso modo lo que he nombrado, activar la conciencia. Y con una conciencia activa, practicando, porque esto se debe practicar diariamente, puedo desarrollar ese centro permanente de conciencia que necesito para un trabajo psicológico de esta envergadura. De allí que la propuesta espectacular que hablaba Alejandra, del Medita Argentina, que se dicta a lo largo y a lo ancho de toda la República Argentina en forma gratuita y libre, que espero que todos lo aprovechemos, porque existen centros en todas las localidades y ciudades que se ha mencionado. No tiene desperdicio todo tipo de práctica que se va a realizar. Sí, va a estar muy, pero muy jugoso para aprovecharlo. Sí, Alecito. Sí, simplemente de ser en forma didáctica para el público que por ahí está empezando, que uno se va a dar cuenta que se empieza a autoobservar y que ejerce la clave de sol cuando eso que para él es normal hacerlo, deja de serlo y le llama la atención cómo está reaccionando. Bien. Y se da cuenta que esa forma que antes era normal, no es normal. Cuando uno llega a ese punto que dice, esto lo tengo que cambiar, esto no me está gustando, esto me di cuenta por lo que estoy escuchando que no va a partir de hoy. Cuando uno en el diario vivir vea esas reacciones negativas de uno, esas cosas, y se autoobserve y se dé cuenta que eso es lo que tiene que cambiar, eso es el primer despertar que tiene que tener una persona. Fantástico. Me encantó, bien didáctico. Recordemos entonces el teléfono 3813-556564. Bueno, saluditos para Juan Vos que nos está escuchando. Le mandamos un beso también para Rosa Alcaraz, para Violeta. Saludos para Córdoba, para Daniel Poli que está atento, ahí que nos está escuchando. A la gente que está en la ciudad de Corrientes también, para Karina, para Mónica. Muchísimas gracias. Para Anaí también, que alumna que estuvo haciendo algunos cursos. Para Sandra, la gente de Falun Dafa, mira, están enganchadísimos. Muchísimas gracias. Y a la gente de Taekwondo también, donde por acá que tenía, dice, mandame saludo que voy a estar atento. Bueno, para Diego Rodríguez también le mandamos un saludito. Y para Gabriel Seara, amigazo que siempre estuvo colaborando. Lo queremos un montón. Lo queremos. Así que bueno, nos vamos a la pausa, vamos con música. Hoy vamos a estar con música tranqui, porque como vamos a hablar de la meditación, vamos entonces a la pausa y volvemos en un ratito. Desde San Miguel de Tucumán, transmite LRK 319. La radio de la Universidad Nacional de Tucumán. Radio Gimnas, un programa de estudiantes de la Escuela Experimental Gymnasium de la Universidad Nacional de Tucumán. Escuchanos los viernes de 13 a 14 horas por la 94.7 Radio Universidad. Derechos sin barreras. Difusión de derechos para una sociedad más inclusiva. Derechos sin barreras. El programa de la Dirección de Discapacidad e Inclusión Social de la Universidad Nacional de Tucumán. Secretaría de Género, Diversidades y Derechos Humanos. Todos los martes, 18 horas, por Radio Universidad. Comunicate con nosotros por teléfono al 421-8758. 421. Por celular al 381-421-8758. 8758 o a través de nuestras redes sociales. Seguinos en @Radio Universidad en Facebook y @Radio UNT en Instagram. Estás escuchando Gnosis, el encuentro con uno mismo.
Gnosis, el encuentro con uno mismo. Envíanos tu mensaje al 3813-556564. Acá seguimos con esta propuesta, Gnosis, el encuentro con uno mismo. Antes de dar la palabra acá a los chicos, saludos para Marina Mittelman, dice, y para Marticito, para Marcelo Martínez, le mandamos un saludo. Para Tomás, un ex alumno de la carrera de locución, y gracias porque nos está haciendo el aguante y está compartiendo con otras personas. Así que muchísimas gracias. Lucía Pensotti también, que nos está escuchando. Así que, grande Lu. Así que bueno, ahí estamos. Bueno, continuamos. Nos llega una pregunta, si podemos dar un ejemplo, como decías recién, que el yo del miedo siempre le da la manito a cualquiera de las otras cabezas de Legión, siempre termina involucrado en las otras cabezas. Vamos a hablar, por ejemplo, la envidia. Tremendo agregado, tremendo ego yo. La envidia se asocia muy bien con la codicia y el temor. Por envidia se pueden levantar falsos testimonios contra una persona. Mentir, y ya vemos que está la mentira de por medio, para acabar con el honor de una persona, como dice el maestro. Y eso es también robar el honor de una persona. Entonces estamos hablando de otro agregado más.
robar el honor de una persona, porque no tan solo se roba lo material. Entonces, de pronto, yo digo, levantar un falso testimonio para perjudicar a una persona, calumniarla, juzgarla, preconcepto, prejuicio. Estamos nombrando un montón de agregados psicológicos en este ejemplo. Por ejemplo, por envidia se puede hasta matar. Sí. Estamos ya llegando al extremo del ejemplo, pero es muy válido porque por envidia se puede llegar hasta matar. ¿Sí? Entonces, ahí vemos, por ejemplo, eso. Como dice el maestro, la envidia puede llevar al fracaso total a la persona. ¿Y por qué la propia envidia se relaciona con el temor? Porque, a ver, el envidioso sufre mucho con lo que anhela para sí mismo, ve en otro, no tan solo lo material, sino atributos o cualidades espirituales de la persona por la cual sufre tremendamente. Entonces, el miedo a no tener eso, el temor a no lograr lo que tiene aquel y que envidia. Entonces, ahí tenemos varios ejemplos de más de 3, 4 cabezas de legión involucradas, por ejemplo, pero el miedo presente. Bien. Miedo de no ser exitoso, miedo de que, a ver, mi mejor amigo, mi compañero de trabajo es brillante, yo no lo soy. Pero siempre el miedo está involucrado, y si uno lleva el análisis de todo lo que venimos compartiendo, uno se va a dar cuenta que el miedo siempre está presente. Miedo de no tener dinero, a llegar a fin de mes, a pagar la boleta de la luz, a ser un fracasado, a que mi hijo no tenga, a ver, un título, que ande en malos pasos, en mal camino, miedo a salir a la calle, miedo a todo, absolutamente todo, a que el dólar siga subiendo, pero uno tiene miedo de todo. Entonces, ya para dar un poquito de espacio a nuestro amigo Alejandro, si lo sintetizamos, nosotros en este trabajo, la mente, que no sea dogmática ni miedosa, sino una mente como instrumento del pensamiento bien entrenada, hacia un conocimiento de tipo objetivo, hacia un pensamiento de tipo objetivo, por medio de un análisis, investigación, comprensión y la meditación. Son cosas que nosotros como herramientas todos los días debemos practicar. Para todas las personas que nos están escuchando, van a venir conferencias que son muy lindas, que son hermosas, que son interesantes. Pero les aseguro que si todas estas primeras encuentros que hemos tenido y compartiendo con ustedes, la persona pone en práctica, es la parte quizás más difícil o más árida de entender o de investigar en nosotros mismos. La persona, todo lo demás, voy a usar la frase, vendrá por añadidura. Uno comprendiendo esto y practicando esto, hace un cambio y una transformación radical en su vida. ¿Sí? Entonces, bueno, para ahondar un poquito en la meditación, acá nos va a compartir Alejandro. Sí, una cosa que quería aclarar con el tema de la envidia. La mayoría de la sociedad es tremendamente envidiosa, porque la envidia se utiliza, dice el maestro Samael, entre comillas, positivamente para hacer superación. Uno admira al que tiene más, al quien logra más triunfo, y todos quieren ser triunfadores como los triunfadores, todos quieren tener dinero como los que tienen más dinero, prestigio, fama. O sea, la envidia sirve como motivación. Y realmente hay que felicitar a la persona que trabaja sobre sí mismo, sobre esa cabeza de legión, porque hay que ser muy humilde para reconocerse envidioso. Claro. Hay que sacarse muchos miedos para reconocerse envidioso. Hay que ponerle conciencia a eso para uno dejar de envidiar. Porque fíjense que para uno poder matar la envidia, uno tiene que aprender a aceptar como es. Aceptar lo que tiene, aceptar lo que hace. Y que si no está conforme, puede hacer una transformación en su vida. Exacto. Y hacer una superación. Mira, vos estás nombrando algo que me doy cuenta que en la sociedad está como instalado algo positivo, lo que acabas de explicarnos, Ale. Porque si uno va a hacer muchos cursos de coaching ontológico, te plantean como positivo lo que vos acabas de decir. Exacto. Y entonces confunden quizás un agregado psicológico o está camuflado bajo el título o el rótulo de motivación. Y no ven que de verdad el resorte psicológico interno de eso es esta cabeza de legión de la cual estamos hablando. Más sin embargo, cualquier triunfo desde la conciencia se hace aceptando uno lo que tiene y aceptando
que tiene que conseguir las cosas equilibradamente de lo que le falte, pero sin apegarse. Así es. Eso es lo que la gnosis enseña, y ese es el resorte de cualquier triunfo, que no sea movida por la envidia, sino por un despertar de la propia conciencia. Y vos fíjate que cómo nos enseñan los maestros acá. Hablamos de triunfos físicos y espirituales. Porque la gnosis aplicada correctamente y con el despertar de esa conciencia que tenemos toda dormida, uno tiene triunfos materiales y físicos. Porque la gente cuando de pronto recibe un conocimiento superior como es la gnosis, piensa que uno se queda solo en lo espiritual. Tenemos un cuerpo físico, tenemos varios cuerpos. Pero son triunfos que lo ideal es que sería un equilibrio entre ambas partes. En la parte física y en la parte espiritual. Y lo valioso que son estos triunfos, como vos decís, desde la conciencia, son los que más, entre comillas, satisfacciones nos trae, porque es reconociendo el esfuerzo, el tiempo que uno puso para determinada cosa que hizo, ¿no? Es diferente cuando existe la motivación, tengo que ser mejor que el otro, ¿no? Me tengo que mejorar a mí mismo porque uno tiene que, diríamos, ir potenciando esos valores que tiene. Diciéndolo metafóricamente, la envidia tiene como propósito subir la escalera. La conciencia y la aceptación de sí mismo tiene como propósito subir el primer escalón. Bien, fantástico. Lo que decía Alejandra acá, bueno, son todos temas que nosotros vamos a desarrollar. Eso se relaciona con un concepto que el maestro explica, que es el sabor trabajo. Sí, señor. El sabor trabajo, encontrarle ese sabor a esto que estamos entregando, a autoobservarme, a observarme, a recordarme a mí mismo a quién soy, a quien verdaderamente soy, ¿sí? Aplicar una clave de sol, llevar todo esto a la meditación, a un análisis exhaustivo de nuestra estructura psíquica. Entonces, eso se llama el sabor trabajo. Y eso da una satisfacción, como dice Alejandra, una satisfacción que en realidad es para el Dios interno de cada uno de nosotros. Tal cual. Bueno, metiéndonos en este mundo de la meditación, ya que en toda la República Argentina, a partir del 25 de agosto, comienza esta gran campaña de Argentina Medita, con tratándonos de bucear en este mundo tan extraordinario que es la meditación, lo que es la respiración, la concentración y todos los pasos hasta llegar a la meditación. Así es. Bueno, volvemos a emplear el ejemplo simbólico, metafórico de lo que es la escalera. Es decir, meditar es una ciencia que representa una escalera. Entonces hablar eso es muy complejo, pero lo importante es que nosotros tenemos que ser conscientes de lo que es subir en el primer escalón, o sea, dar el primer paso. Y lo primero que nosotros que tenemos que tener en cuenta para abrirnos a lo que es la ciencia de la meditación es saber bien qué es lo que no es meditar. Bien. Porque la gente, el hombre occidental, Argentina está en Occidente, por decirlo así, y el hombre occidental gravita mucho en la actividad intelectual. Eso sí. Gravita mucho en la mente y en la actividad intelectual. Entonces, le resulta muy difícil asimilar la ciencia de la meditación porque lo asocia a una actividad intelectual. Bien. Entonces, ¿qué no es meditar? Meditar no es tomar una postura como de yogi, eso que se arrodillan, que se sientan arrodillados y con los dedos cruzados y cerrando los ojos y un saumerio en la mano. Y un saumerio en la mano. Porque él es la interpretación del occidental que cree que si uno es como yogi, uno medita. Claro. Eso no es meditar. Vestirse de naranja y sentarse todo hecho un nudo tampoco. O tener la indumentaria del monje budista y mantralizar el Om, Aum y todos los mantras sagrados que son importantísimos, pero que pueden formar parte de la meditación. Pero eso es como enamorarse de la lámina, pero no del acto. Bien. Uno ve la foto. Y una vez más es lo que estás explicando. Eso es la mente se queda en la forma. Exacto. ¿Sí? Exacto. Entonces, para saber qué es lo que es la meditación, hay que salirse de la mente. Bien. Hay que salirse de la mente. Entonces, para salirse de la mente hay que entender de corazón qué es salirse de la mente. Si uno se propone meditar, ya pierde desde el vamos.
Porque Claro. para meditar no hay que proponérselo, simplemente hay que disponerse, no proponerse. Es una disposición, la apertura hacia la actividad de la meditación. Cuando uno se dispone, uno se va a salir de la mente, porque no va a querer interpretar lo que está haciendo. Bien. Entonces, si nos proponemos meditar, nos tenemos que proponer a no interpretar lo que vamos a vivir, Perfecto. para que no se meta la mente. Claro, porque Y la generalmente mente te es dice, tremenda, porque generalmente te traduce dice, por o ejemplo, interpreta, traduce, interpreta todo el tiempo, y con esa mecánica es la que hay que acabar. Pero la meditación sirve para romper esa mecánica y acabar con esa mecánica. claro, Claro. porque generalmente uno dice, bueno, a ver, quiero aprender a meditar, te dice la gente. ¿Y qué se siente? ¿No? Que tiene que ver con todo lo que vos estás diciendo. Es ya predisponerme a sentir qué es lo que vos sentís o qué es lo que siente el otro cuando se supone que estoy entrando en un estado de meditación, ¿no? Cuando usted pregunta, no se dispone. Exacto. Hablando de lo que es en el terreno de la meditación. Sí, Usted sí, sí. no pregunte para que pueda disponerse. Perfecto. ¿Usted me puede explicar cómo sube usted la escalera? ¿Qué siente usted cuando sube una escalera? Claro, difícil. Si yo no lo viví. Claro. Entonces, si una persona quiere meditar, desde el vamos tiene que pensar a disponerse a vivir una experiencia sin prestarle atención a la mente. Perfecto. Sin preconceptos. Y no estamos hablando de que aquiete la mente, ni de que deje de pensar, simplemente le pedimos que no preste la atención, porque la gente confunde dejar de pensar Ujú. con suspender la actividad mental. Claro. Y una cosa es no prestarle atención a la mente, porque querer aquietar la mente es como nadar a contracorriente. No se puede. Usted tiene que dejar que la mente fluya y usted de a poco ir sacándole la atención a la mente. Fantástico. Bueno, vamos reiterar, acuérdense, a partir del 25 de agosto vamos a comenzar con esta gran campaña desde Tucumán, con esta Argentina Medita. Direcciones la vamos a ir reiterando a todas. Catamarca 181, Catamarca 599, Las Piedras 586. Las Piedras 586, en Avenida Mate de Luna 2999, y nos vamos a ir a la ciudad de Tafí Viejo también, en Concepción, Alberdi. en Alberdi, en Famaillá, tenemos en Alderete también, a la gente que está trabajando con la Gnosis, y que van a ver los cartelitos ahí de Argentina Medita, y ya le vamos a pedir a los chicos que nos pasen los Eso. horarios. Y las direcciones exactas y las en direcciones cada una de las exactas, ciudades. Exactamente. Bueno, continúe. Sí, lo importante es saber que una persona entonces tiene que aprender a no prestarle atención a la mente. Entonces, empezamos por lo que es la postura. Dice el maestro Samael que uno comprende al yogi o al oriental que medita con la rodilla sentado en cuclilla, con rodilla flexionada y con los dedos cruzados, pero eso es la postura de ellos, es una Claro. sana de ellos. Nosotros los occidentales perfectamente podemos meditar sentados en una silla o en un sillón, cómodos. Lo importante es tener la columna derecha, sentarse bien en una postura cómoda, con la columna derecha, y simplemente relajarse. Pero ni siquiera proponerse a relajarse. El que se propone pierde. Claro. Porque la relajación no se fuerza. La relajación es algo que viene por una disposición cuando uno simplemente se tranquiliza y no se propone hacer algo. Te agrego algo un poquito, Ale, también ahí, es como vos decís, los maestros enseñan lo que está compartiendo con nosotros. Y obviamente una sana, una postura, también va a depender
de la edad de la persona, del estado físico. Uno tiene que buscar la posición más cómoda, que eso es lo más importante. Aclaración, hay gente, por ejemplo, que antes de conocer la gnosis ha estado en yoga o en el budismo, Exacto. está acostumbrado a meditar como los orientales, perfectamente válido. Obvio, pero Perfecto. digamos, hacemos la salvedad que no es necesario, ser un yogi, Claro. para, digamos, adoptar determinadas posturas donde la flexibilidad quizás de ese cuerpo físico sí le permite. Simplemente una postura, una posición cómoda, como estaba explicando Alejandro, y dejarse así en armonía, fluir. Pero ¿qué es importante? La relajación que estabas mencionando. Entonces, ¿qué ayuda a lograr esa relajación? Las buenas respiraciones. Nos dice el maestro, con muy buenas respiraciones logramos la relajación del cuerpo físico para dar inicio a esa actividad de lo que es la meditación. De buenas respiraciones sacamos una buena relajación y una buena relajación me llevará a una buena meditación. Claro, ese es el segundo paso. estamos hablando del Claro, primero. claro, pero estamos hablando del primero. Pero bueno, respirar ¿para qué? Para relajar el cuerpo físico. Claro, bueno, pues entonces, claro, uno se sienta y una vez que se sienta, por eso no, y ya sintiendo el cuerpo físico, cierra los ojos, es muy importante. Aclaramos, antes de sentarse, es muy bueno usar saumerios Música. y música. Música también podría muy ser. bueno usar. Ahí nos están regalando una linda musiquita, por ejemplo. Sí. Exacto, Ah. una música así que ayude a que uno entre en estado. Bien, perfecto. Porque nosotros tenemos que tener en cuenta que en la gnosis decimos que todo es materia, energía y conciencia. Entonces, esos tres aspectos están presentes en la meditación. Cuando uno está en un lugar que sea tranquilo, ¿no? Un lugar íntimo, un lugar donde pueda haber silencio, donde pueda poner una música que dé paz, que aquiete la mente, que ayude a entrar en un estado así como reflexivo, entonces eso ya uno está preparando la energía del lugar. Y va preparando lo que es la conciencia. Y va preparando la energía del mismo cuerpo. Porque eso es lo que hace. Uno pone un saumerio y el saumerio limpia el ambiente. Y predispone a la conciencia para este tipo de actividades. Y en ese momento uno simplemente tiene que irse a sentar con la disposición, con el sentir, ni siquiera, y no interpretar nada, está todo ahí, simplemente siente, ya desde sentir, desde el ir, el cuerpo físico, desde el ir a sentarse para hacer la actividad, pero no querer interpretar. Y si la mente, como sabemos, la mente empieza a moverse, empieza a hacer cosas, no prestarle atención, pero no ir en contra de esa mente, simplemente sentir. Porque cuando uno siente, uno se sale de la atención de la mente. Y ahí pasa lo que dice Cecilia. Uno se sienta, uno se relaja, cierra los ojos y empieza a hacer inspiraciones y expiraciones profundas, lo más profundas. Es muy importante hacerlo porque cuando uno se concentra en el sentir de la respiración, esotéricamente la respiración está vinculada con la mente. Así es. La distractora por excelencia de la mente, como dijo Cecilia, es la respiración. La enriquecedora de la disposición al estado de meditación es la respiración para dejar de gravitar en la mente y que la mente se aquiete. Bien. No que la persona deje de pensar, sino que la mente se aquiete. Se empieza haciendo respiraciones, inspiraciones y expiraciones prolongadas. Hay gente que tiene la habilidad cuando va haciendo la inspiración y la expiración es prolongada de sentir los latidos del corazón, porque tiene una buena capacidad de relajarse. Más si hacen gimnasia y hacen elongaciones. A otras les cuesta, no importa. Pero Todo a su ritmo y se va logrando avances progresivamente. entonces, Vamos redondeando. redondeando, cuando una persona, el primer paso para entrar en la meditación es relajar el cuerpo físico y concentrarse en la respiración.
Eso va a dar una disposición de la conciencia para no prestar atención a la mente, no ponerle conciencia a la mente, y que la mente que aunque siga moviéndose, va a empezar a quietarse por falta de atención. Bien. Agrego dos palabritas, porque ya se nos va el tiempo. Todo lo que Alejandro ha descrito es sacarse un tiempo, un trabajo, conseguir elementos que hacen a la preparación de mi ambiente, que predisponen a la meditación y que de hecho ayudan a la meditación, sobre todo cuando uno está comenzando. Pero, por ejemplo, como muchas veces uno tiene alumnos en primeras cámaras y está el que, yo no tengo tiempo. Bueno, esto es cuando uno comienza a meditar. Pero cuando la persona se hace un atleta de la meditación, diría el maestro, uno puede meditar en cualquier sitio. O sea, no hay excusas. Al principio, hasta que el cuerpo físico y lo demás se va acostumbrando a esta ciencia, a desarrollarla en nosotros, uno puede ir en un colectivo, señores, y meditar. En la naturaleza meditar, en cualquier sitio donde uno esté, puede sacar 5 o 10 minutos y meditar. Por supuesto que, como lo digo y lo repito, eso va a ser progresivamente hasta que nosotros podamos adquirir el training de lo que sería la meditación. Esto, una belleza lo que explica él, porque eso significa una motivación. Como dice el maestro, a la mente, a ver, ¿qué le mueve la mente? El interés. Si uno le pone interés a algo, va y lo hace. Totalmente. Busca elementos, saca el tiempo, bueno, y eso sería un gran paso, ¿no? Bueno, así comenzamos con esta ciencia de la meditación, de a poquito, paso a paso. Esto es la tarea para la casa, para que el próximo sábado no vamos a estar al aire, pero sí vamos a dejar un programa grabado para que podamos continuar con esta ciencia de la meditación, ya predisponiéndonos para Argentina Medita a partir del 25 de agosto en todas las sedes de la Gnosis, en Tucumán y en la Argentina, por supuesto, porque hay mucha gente que nos escucha de diferentes partes del país. Bueno, antes de irnos, saludito para Guillermo y para Norita, que nos están escuchando, y para, tenemos por acá, para Rosa Alcaraz también, que estuvo haciendo el esfuerzo y caminando por toda la casa hasta que encontró la sintonía. Le mandamos un besito. La importancia de comprarse una buena radio ahora para acompañar cada uno de los programas que tenemos. Bueno, lo dejamos con un temazo. Patricia Sosa, Bendigo, escuchen la letra, es a lo que aspiramos todos, y desde acá muchísimas gracias a la dirección de la radio, a Ricardo Bocos, a Nicolás, a todos, absolutamente a todos que hacen posible que nosotros podamos estar al aire, a Playfunes, que nos está acompañando desde la técnica. Muchas gracias por la musiquita, que ya de acá vamos, estamos así todos relajaditos ya. A Esteban también, que nos está acompañando, y a toda la gente que elige la sintonía. Ya en un ratito llega Nieves para hacer el reemplazo, y nos vamos nosotros con muy buena música. Nos reencontramos el próximo sábado, si Dios quiere. Si Dios quiere.
Gnosis, el encuentro con uno mismo, auspiciado por la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Ciencias de América Confederada, para que juntos, a la luz de la conciencia, transitemos este camino del autoconocimiento. Gnosis, el encuentro con uno mismo. Radio Universidad. Profesores, estudiantes, trabajadores. Una FM relacionada con la gente.